Hola, ¿cómo están? ¿Cuántas veces han utilizado el Internet en este día? Parece que en esta contingencia se utiliza más de lo estrictamente necesario, pero eso es parte del cambio que estamos viviendo. Como todos sabemos, las actividades de nuestra aldea global, de nuestro mundo, se están transformando principalmente por la pandemia del COVID-19. Estamos viviendo una situación inédita mundial, ya que por primera vez en la historia de la humanidad, desde que el hombre salió de las cavernas hasta el día de hoy, nos encontramos con una pandemia de carácter global. Si bien a lo largo de la historia el hombre se ha transformado a diversas epidemias, a terremotos, a incendios, por ejemplo, recordamos la peste del siglo XIV en Europa o en América Latina, las diversas epidemias desde el siglo XVI, la viruela que trajeron los españoles, o en México en el siglo XIX, la epidemia de cólera que afectó a gran parte de la población, y bueno, en el siglo XX no se diga, la más importante de ellas, la influenza española, 1918-1919. Bueno, todos estos eran fenómenos, podríamos decir, que afectaban a regiones, o en el mejor de los casos a poblaciones locales, pero en realidad muchos de estos fenómenos solo los padecían alguna parte de la población mundial, una gran parte o una menor parte. Sin embargo, en esta ocasión, como todos sabemos, el COVID-19 está afectando al mundo entero. Y lo más grave y lo que debemos tener una conciencia es que todavía no sabemos cuáles van a ser los efectos reales de este fenómeno global. Algunos de estos efectos ya se están padeciendo en lo social, en lo económico, desde luego, en la ecología, en las relaciones familiares, en lo personal, en la salud mental, desde luego en lo político, no se diga. En todos los aspectos de la vida tenemos esta gran afectación por esta contingencia de carácter mundial, y como decíamos, en realidad sus alcances y consecuencias todavía no podemos asimilarlos. Todavía nos falta un trecho para ver qué nos ha dejado esta pandemia. No lo podremos saber quizá en 1 o 2 años, en 3 o en 5 o hasta en 10 años. Esto es algo que no podemos saber. Y por tal motivo se torna necesario pensar no en un futuro, sino en nuestro presente, en un presente inmediato. A dónde hemos llegado como comunidad de fe, y desde ahí diseñar nuevos rumbos hacia donde vaya nuestra iglesia metodista. Sin embargo, me parece que todo este cambio de paradigma ya tiene varios años, ya desde los inicios del siglo XXI, creo que ya se ha dado este cambio de paradigma, pero muchos no lo habíamos tenido en cuenta, o no habíamos tenido conciencia de esta fase y de este cambio de la historia hasta que llegó la pandemia. En el mejor de los casos, la pandemia nos ha hecho adquirir un estado de conciencia de varias cosas, de muchas, entre ellas, por ejemplo, las grandes desigualdades sociales, la vulnerabilidad que tenemos como seres humanos, la violencia institucional, violencia en las calles, violencia familiar incluso, las brechas generacionales o las enormes diferencias económicas, las asimetrías verdaderamente escandalosas, económicas, educativas, sociales y un largo etcétera, que es lo que estamos conociendo hoy. Lo que quiero recalcar es que estamos en una nueva fase de la humanidad, en una nueva fase de la historia, me parece que solo comparable a la invención de la agricultura, a la invención de la escritura, a la etapa del Renacimiento, por ejemplo, o a la Revolución Francesa de 1789. Hay que tener conciencia que el año 2020 será registrado en los libros de historia como el año del cambio, el año del inicio de una nueva era en la humanidad.
pero hay que pensar qué tipo de cambio o hacia dónde va este cambio. Y para entrar en materia quisiera ya ir abordando el tema que se me ha encomendado en esta ocasión, acerca de los retos que la Iglesia Metodista de México enfrenta en este nuevo paradigma histórico. Es decir, cuáles serán los desafíos que le esperan a la Iglesia después o durante esta pandemia. Por carácter de economía de tiempo me permitiré solamente enumerar 4 aspectos, temas o puntos de debate que son solamente enunciativos pero no limitativos de lo que puede ser nuestra agenda como iglesia para un presente que se proyecta a un futuro todavía incierto. Y si algo nos dejó esta pandemia o nos está dejando, porque todavía no termina, es que no hay certezas. Todo va cambiando y si la sociedad cambia, necesariamente la iglesia tiene que ir acorde a los tiempos, a las necesidades de su tiempo. Entonces son estos 4 desafíos que quisiera compartirles. Número 1, el papel de lo virtual o del mundo digitalizado en la iglesia. 2, la iglesia y la forma, es decir, la estructura, la administración, las formas de hacer las cosas. 3, la iglesia y el fondo, es decir, lo que se enseña, lo que se proclama, el discurso que da la iglesia tanto hacia afuera, extramuros, como hacia su propia gente, intramuros. Y finalmente el número 4, la relación de la iglesia con el entorno social, con su propio contexto social. Bien, el primero de ellos es el papel de lo virtual en el mundo de hoy, o la digitalización de la vida. Bueno, la evidencia más tangible que nos está dejando esta contingencia es que la vida de la iglesia continuó a través del mundo digital. Este confinamiento ha hecho que, por ejemplo, yo en estos momentos esté compartiendo con ustedes a través de este medio y que no me trasladara de Pachuca a la ciudad de Querétaro, con todo lo que conlleva tiempo, recursos, etcétera. Y la pandemia nos ha enseñado y nos ha obligado a instaurar nuevas formas de comunicación que como iglesia no estábamos aprendiendo o quizá no estábamos aprovechando cabalmente, aunque ya estaban ahí desde hace un tiempo. Quizá ustedes recuerden la presentación que hizo este personaje Steve Jobs del iPhone en aquel lejano año de 2007. La presentación que hizo con este teléfono inteligente que cambiaría la relación del hombre con los dispositivos digitales. Bueno, su presentación está en YouTube, por cierto. El llamado teléfono inteligente que en verdad revolucionó las comunicaciones y el pensamiento humano. Estamos hablando de 2007, hace 13 años. Y desde entonces el mundo parece que se subió a un Ferrari en esta carretera digital, que todos ya vamos avanzando a gran velocidad. Bueno, algunos todavía quizá vamos en un camello, en un caballo. La iglesia al parecer ya al menos ya se ha subido a un Ford, por lo menos. Y al respecto, por ejemplo, todavía recuerdo hace algunos años cuando a algunos hermanos no les parecía la idea de traer, por ejemplo, la Biblia en un dispositivo digital, en un teléfono, o que veían con malos ojos la transmisión de sermones o de estudios bíblicos a través de medios digitales. Bueno, esto ya es parte de la historia. Y digo que estamos aprendiendo a desarrollar y a usar los recursos digitales porque la sociedad secular nos lleva una ventaja significativa en el uso de los recursos digitales. Si vemos, por ejemplo, a estos youtubers, influencers, en fin, quienes han innovado formas y contenidos. En muchos de estos sitios digitales, la forma es el fondo. Y lo atractivo de un canal de YouTube, por ejemplo, de un sitio de Instagram o de Facebook, muchas veces depende del contenido que presentan. Si bien los números son abrumadores, no hay que dejarse
apantallar por números, ya que no son decisivos. Ahora, por ejemplo, hablamos de suscriptores, de seguidores o de números de vistas que tiene un video, que pueden ir desde varios millones, eso es asombroso, a solo algunas decenas en el mejor de los casos. Bueno, ante esto, ¿cómo se enfrenta la Iglesia a la digitalización de la vida? De muchas maneras. En estos últimos semanas lo hemos visto. Hay iglesias, organizaciones con grandes recursos, con un manejo muy certero de las redes sociales, otras no tanto. Otras congregaciones ni siquiera tienen un sitio de internet o no transmiten estos cultos virtuales. En muchas ocasiones estos cultos solo reproducen lo que se hace en la realidad, replican o imitan un culto presencial. En otras hay algunos otros recursos que están buscando nuevas formas de desarrollar, por ejemplo, eventos como las semanas del hogar, semanas wesleyanas como la que nos encontramos, o los estudios bíblicos, las jornadas de oración, etc. Lo que quiero decir es que estamos en una constante búsqueda y esto es benéfico, pero lo que no podemos hacer es quedarnos al margen del mundo digital, porque eso es nuestro entorno, a fin de cuentas es lo que nos toca en esta época, ese es nuestro contexto, y podríamos afirmar que lo digital llegó para quedarse. Solo queda pensar y consolidar estas nuevas formas de iglesias sin paredes, iglesias conectadas a la red. Pero hay que decir que lo digital no sustituye a lo real. Una iglesia sin encuentro, sin un contacto real, sería una iglesia sin experiencia en lo colectivo, en la colectividad, que tiene todavía mucho que aportar. Probablemente la convivencia entre ambas entidades, lo digital y lo real, sea ya lo común, el pan de cada día de aquí en adelante. En el cambio digital también, por ejemplo, podemos tocar el tema de las finanzas, asunto del cual, por cierto, muy pocos quieren hablar. En la contingencia, por ejemplo, muchas congregaciones han habilitado estas cuentas electrónicas con operaciones de transferencias bancarias, etcétera, para ofrendas y diezmos. Es una forma muy práctica, yo creo, de facilitar el manejo del circulante, y me parece que será un buen comienzo para que ya sea algo común la recolección de las ofrendas a través de estas operaciones electrónicas, además de las formas tradicionales, desde luego. Resumiendo un poco este punto, me parece que el cambio digital llegó y la iglesia lo tiene que aprovechar. Ahora parece que el mundo está encerrado en esta pantalla de los dispositivos digitales, y si la sociedad se mueve para allá, la iglesia tendrá que abarcar todos estos recursos. Desde luego también hay que tomar en cuenta que, como todo oficio o profesión, la labor en el mundo digital es un trabajo especializado. Quizá no será necesario por ahora incorporarlo, por ejemplo, a la disciplina o hacerlo formalmente, pero me parece que de aquí en adelante las iglesias tendrán la necesidad de contar con una persona que maneje sus redes sociales. Tan necesario e importante es esta función como, por ejemplo, lo puede ser el tesorero o el encargado de desarrollo cristiano o el de finanzas. Me parece que algunas iglesias ya tienen este ministerio, pero en un futuro próximo no será una opción, sino que ya es una necesidad. Recordemos que en el cambio digital también es una forma de pensamiento, en donde no solo es la forma física, sino, por ejemplo, se habla de un pensamiento digital en donde ya no hay horas, ni días, ni fechas. Entonces un evento se puede ver tantas veces como uno quiera y en el lugar en donde uno esté. Cualquiera puede volver a ver un evento cuantas veces desee, y esta es una ventaja del mundo digital que hay que aprovechar.
Más adelante hablaremos un poco más de esto. El segundo desafío es la iglesia y la forma. Hace décadas en la política mexicana se decía que la forma es fondo, y en efecto, las formas, las estructuras, los modos de hacer no pueden separarse de la esencia o del discurso de una organización. Y cuando digo la forma me refiero a la iglesia institucional, a sus estructuras, su administración, sus métodos de trabajo y en general la manera en que realiza su tarea. Y aquí es preciso recordar aquel aforismo de la década de los 60, en donde Marshall McLuhan dijo: el medio es el mensaje. ¿Qué significa? Que el medio, o sea la forma, utilizado para enviar un mensaje influye en la forma en que este mensaje se percibe. Es decir, van íntimamente ligados y muchas veces el medio, las formas de hacer, es el mismo mensaje. Ambos son decisivos en la apropiación de un mensaje o de un discurso. Y aquí habría que preguntarnos, así voy a lanzar así como una piedra al mar, habría que preguntarnos si nuestra estructura administrativa todavía nos funciona o por el contrario es un lastre para el desarrollo de las tareas de la iglesia. Toda esta imaginario que se ha formado en la iglesia de comisiones, de juntas, juntitas y juntotas, juntas de áreas, juntas de administradores, y en general toda una estructura burocrática muy pesada, muy grande, ¿es funcional? Es una pregunta que hago al margen y que habría que repensar esto, cómo facilitar las formas y cómo no volverse más administradores que los propios administradores. No quiero abundar en esto porque bueno, hay muchas aristas y creo que cada uno de los oyentes tendrá experiencias que ahora mismo está trayendo a la mente, pero que en general el pensamiento digital ya ha marcado, por ejemplo, muchas diferencias entre una estructura vertical, por ejemplo, de antaño, en donde había horarios, había jerarquías, y que ahora hay una continuidad de formas. En el siglo XX, por ejemplo, había comisiones de desarrollo cristiano, de comisión de música, de testimonio, y hoy el mundo digital, las nuevas formas se mueven por proyectos, no por comisiones, sino por un solo proyecto, por ejemplo, o varios. En el pensamiento predigital, por ejemplo, había estructuras verticales y secuenciales, una cosa después de otra, etcétera. Hoy tenemos, por ejemplo, estructuras multidireccionales y conexiones interglobales. Ya no hay atrás ni adelante, sino todo es una forma global de entender. En una iglesia nacional tan diversa como es la iglesia metodista, en todos sentidos, es necesario seguir, por ejemplo, modelos únicos, cartabones de proclamación, de enseñanza. Esto es una pregunta también. Y aquí pensemos, por ejemplo, en congregaciones insertas en las grandes metrópolis, en las grandes urbes, como Ciudad de México, Puebla, Monterrey, en congregaciones en comunidades como San Pedro Garza García, o como la colonia, del Valle, en la Ciudad de México, en Coyoacán, en contraste con congregaciones, con otro tipo de congregaciones plantadas, por ejemplo, en sitios históricos o lugares turísticos, Cancún, Guanajuato, Real del Monte, Acapulco, y a su vez en contraste con aquellas que todavía están en comunidades rurales, como en la Sierra de Guerrero, el Valle del Mezquital en Hidalgo, la Sierra Norte de Puebla, etc. Bueno, cada uno de estas congregaciones tiene sus retos, sus modos de trabajo, su énfasis en la proclama, pero no es posible, me parece, seguir confinando toda esta labor a una estructura única, ni a un tema único a estudiar, ni a un cartabón único válido para
todas las iglesias de la República Mexicana. En este sentido, por ejemplo, no es lo mismo la forma de trabajar de una iglesia de 20 o 30 miembros en plena comunión que una con más de 200. Entonces las comisiones o lo que marca la disciplina varía mucho cuando ni siquiera hay congregantes, por ejemplo, que quieran asumir esa responsabilidad. En el mismo tenor de las formas, por ejemplo, la batalla por la membresía en plena comunión es algo que hace mucho tiempo pues dejó de ser trascendente. Lo que se había convertido en un objetivo ya no tiene que ser tal. Un propósito, más bien debe ser al revés. La acción, la tarea de 4 o 5 miembros en plena comunión, o 10, deberá motivar a que otros se sumen a la misión o a los proyectos, y solamente como consecuencia Dios añadirá miembros a su iglesia. Es decir, la membresía es consecuencia y no propósito, como lo marcan algunas pautas o algunos objetivos, ¿no?, de la iglesia, que dicen es que el objetivo es aumentar tanto por ciento el número de miembros en plena comunión. Esto me parece pues algo que ya no opera en nuestra época. En suma, y para concluir este punto, me parece que en la forma nos ha faltado una mayor flexibilidad para adoptar lo que cada congregación necesita. Esta contingencia nos coloca en el desafío de aprender, de desechar lo que no nos ha servido y conservar lo que puede ser útil a cada contexto en donde se ubican las congregaciones metodistas. Si hay, por ejemplo, 50 iglesias metodistas en números cerrados en la Conferencia Anual Septentrional, en la CAS, entonces hay 50 formas diferentes de hacer las cosas, y en esto debe haber total y absoluta flexibilidad. El tercer punto o reto es la iglesia y el fondo, es decir, el discurso que tiene la iglesia, qué enseña y qué proclama. Como sabemos, a lo largo de los siglos la iglesia cristiana ha respondido a contextos históricos y ha hecho énfasis en su discurso. Y no es que el discurso o la esencia del cristianismo cambie. Lo que cambia, como sabemos, es el énfasis, el lenguaje, el contexto y la forma de llegar a la sociedad de su tiempo. Por eso no es lo mismo el énfasis que puso un Francisco de Asís en el siglo XIII, o un Martín Lutero en el siglo XVI, o John Wesley, o las iglesias pentecostales en los inicios del siglo XX, el énfasis de su prédica. Esto solo por mencionar solo algunos casos en la historia. Pero entonces hay que preguntarnos qué es lo que la iglesia metodista tendrá como discurso en esta pandemia y después de esta pandemia. ¿Cuál es la esencia de su qué, de su razón de ser? ¿Qué le significa, por ejemplo, la prédica o el discurso de la iglesia a personas que en este momento, hoy, ya por ejemplo han perdido su trabajo, sufren violencia familiar, han perdido familiares incluso, o amigos, personas cercanas, o a personas que han tenido que cerrar sus negocios, a quienes están abatidos por las deudas, por la depresión derivada de la contingencia, en fin, todo lo que escuchamos alrededor? ¿Qué tiene que decir la iglesia ante ello? Bueno, sabemos que en la hipermodernidad o en esta sociedad digitalizada asistimos a una diversidad casi ilimitada de ofertas de bienes simbólicos de salvación. Es decir, tenemos una especie de supermercado de opciones, de creencias, religiones y de formas para sentirnos bien. Basta abrir las redes sociales, sea cual sea, YouTube, Facebook, Instagram, etcétera, para encontrar páginas, como le llaman, de ayuda, de remansos para el alma. Y no solo me refiero a las páginas denominadas cristianas, o que van desde las páginas de la Iglesia Católica, de
de padres de la Iglesia Católica o de iglesias evangélicas de todas las denominaciones habidas y por haber, o de grupos cristianos, de predicadores, etcétera, sino también a otro tipo de opciones espirituales o de ayuda al hombre, que antaño algunas se denominaba del New Age, como por ejemplo páginas de budismo, de yoga, de cábala, de mindfulness, etcétera. Hay toda una diversidad, como ustedes saben. Aunque esta oferta es inconmensurable, ¿qué podemos aportar como Iglesia Metodista? ¿O cuál es nuestro discurso, nuestra oferta, nuestra proclama hacia el mundo? Bueno, desde luego sabemos cuál es el punto principal, el mensaje de Jesús el Cristo, la regeneración, hacer del hombre un ser feliz, con vida en abundancia, en el aquí y en el ahora. Desde luego traducir esto a la sociedad contemporánea es un reto para los metodistas de hoy, sobre todo en acciones y no tanto el discurso. Y hablo de traducir porque esto pasa también por un lenguaje, por una forma de decir las cosas, un discurso que se basa, por ejemplo, en el castellano del siglo XVI, en la versión de Reina Valera, que les decimos a las personas es que vosotros fuisteis rescatados, en fin. Parte de esto es una actualización del discurso. Por un lado, es un discurso de salvación para personas, por así decirlo, de afuera, pero también está el otro mensaje que enseñamos a nuestros miembros en plena comunión, nuestro discurso a los militantes de la iglesia que tienen 5, 10 años o hasta 30 o 40 años de ser metodista. Y aquí recalco el tema de la educación como parte de este hombre nuevo. Y al respecto, ¿qué podemos aportar y reflexionar en temas tan delicados como, por ejemplo, solo menciono unos cuantos temas como la familia, las nuevas familias o modelos de familias, la inclusión, la crisis climática, las mujeres y el feminismo, sea esto lo que constituye el feminismo, pero es un punto muy importante, la equidad, la justicia social, la sustentabilidad ambiental, la solidaridad global, la defensa de la ecología, los esfuerzos sanitarios, en suma, todo lo que implica un cambio de paradigma en nuestra sociedad. Recordemos que hacer las mismas cosas, aunque sea en nuevos formatos, tendrá los mismos resultados. Y parafraseando esta frase, si seguimos manteniendo un mismo discurso y énfasis de antaño, de la época predigital, pues nos seguirá dando los mismos resultados que tenemos hasta hoy como iglesia. Y finalmente el cuarto desafío que quiero compartirles es la relación de la iglesia con la sociedad. ¿Qué peso tiene el discurso y la acción de la iglesia en el México del siglo XXI, en el México post pandemia o hipermoderno? Bueno, hay que decir que actualmente, en el año 2020, a la Iglesia Metodista de México se le conoce más por su historia y por sus templos históricos que por su acción. Ahora, por ejemplo, el metodismo y sus personajes se estudian en las universidades mexicanas y extranjeras, en los centros de investigación académica, y es objeto de investigaciones históricas de gran calado. No por nada somos la sexta asociación religiosa de las más de 7,000 al que se le ha otorgado un registro constitutivo por parte del Estado mexicano. Pero lejos de ser un estigma o un asunto meramente decorativo, me parece que nuestra historia y la cultura es una de las fortalezas que como iglesia todavía conservamos. Claro, a pesar de ello, las nuevas generaciones, y espero equivocarme, ya no conocen, por ejemplo, la música de la himnología clásica protestante, la poesía que en ello se contiene, tampoco conocen a los próceres del Evangelio en México. Por ejemplo, muchos no saben o no conocen
quién fue un Epigmenio Monroy, o un Gonzalo Báez Camargo, o Benigno Centeno, o una Adelia Palacios, o Rubén Jaramillo, solo por mencionar unos cuantos. Si perdemos el vínculo con nuestra historia y tradición, se generará un problema también con las próximas generaciones, porque ya no habrá esta identidad. Ahora bien, muchos de nuestros templos históricos están catalogados ya como monumentos históricos o artísticos. ¿Qué nos depara esto? Y aquí pregunto, ¿qué oportunidad nos brinda contar con estos espacios muchas veces privilegiados en las ciudades, en las metrópolis y en los pueblos? Aquí me pregunto si será necesario seguir el ejemplo, por ejemplo, de la sinagoga judía histórica que está en el centro de la Ciudad de México, que durante muchos años sirvió como sinagoga y ahora es un museo. Creo que tiene más utilidad como museo que como sinagoga en el centro. Pero el punto central de esto es cuál es la relación de la Iglesia Metodista, no solo con el Estado y sus instituciones, sino con todo lo que de ello se deriva, las políticas públicas del Estado, los organismos civiles y la sociedad en general. La Iglesia todavía se asume como coadyuvante de la humanización de la sociedad y no como un agente destructor en temas, por ejemplo, como la familia, la laicidad del Estado, la educación, el racismo y el clasismo, la salud, el sexismo, entre muchos otros temas. Pero a veces abdica de su vocación de ser parte de la solución y no del problema. Y solamente pongo un ejemplo inquietante. En el actual credo social de la Iglesia Metodista, en el punto 4, se menciona que el divorcio es una práctica que atenta contra la unidad familiar. Esto es una cita. Práctica que atenta contra la unidad familiar, y por eso hay que combatirlo. Bueno, pues probablemente hace 100 años o hace 60 todavía así era. Pero ahora esto ha cambiado. En muchas ocasiones el divorcio ha salvado vidas, familias, y es una tabla de salvación las más de las veces necesaria. Entonces, más que atentar contra la familia, el divorcio es muchas veces parte de la solución. Pero no me explico por qué la Iglesia todavía lo sigue considerando al mismo nivel que, por ejemplo, el abuso sexual o la explotación de menores, que estos sí son delitos muy graves, ¿no? Por ejemplo. Esto solo para mencionar uno de los puntos que ejemplifica la dimensión social de lo que enunciamos como metodistas y de nuestra relación con la sociedad. Bien, quisiera concluir esta plática con la idea de que no solo hay que repensar la Iglesia, porque nos podemos seguir reflexionando todos estos años, ¿no? Y aquí en adelante, ¿no? Sino más bien hay que movernos, hay que hacer algo dinámico. Ante el nuevo paradigma mundial se requiere un nuevo modelo de comunidad de fe, de comunidad de creyentes, que con los puntos anteriores y otros muchos más, y quizá más importantes que los que he mencionado, podríamos ir ventilando a partir de cada comunidad de fe, en el barrio, en las grandes ciudades, en la periferia, en las zonas rurales, en la sierra, pueblos mágicos, etc. Cada congregación, cada comunidad de fe necesita repensar y actuar en lo inmediato, a partir de su propio contexto, de su propia historia, en una iglesia, pensemos en una iglesia sin muros ideológicos ni físicos, y tal vez entendamos que el mundo es nuestra parroquia, como dijo John Wesley, pero también que hay que reinventar la iglesia. En esta nueva era de la humanidad nos toca reinventar la Iglesia de Cristo, por muy descabellado que parezca esto, pero esa es una tarea urgente. Agradezco la invitación que se me hizo por parte del pastor Natanael Márquez y la Iglesia de Querétaro
a quien felicito por llevar a cabo esta semana wesleyana en este mes de junio del 2020, y a todos los escuchas o los que están viendo esto, muchas gracias por su atención.